muchísimo a la economía del país, es uno de los motores que mueve la economía del país. Rómulo Mucho se encuentra con nosotros, ex viceministro de Minas, también político, empresario, para conversar con él respecto a este panorama, todavía incierto en torno a la minería. Señor Rómulo Mucho, bienvenido, buenas noches. Carlos, encantado de conversar contigo, buenas noches y también a todos que nos ven esta noche. Yo hacía una introducción. Los conflictos sociales del año pasado, estamos viendo sus efectos ahora. O sea, esto no es que no hay conflictos y ya pasó todo, no. Ha dejado consecuencias terribles, sobre todo para la minería. Por supuesto. Cuando existe conflicto, las inversiones se paralizan. Y cuando las inversiones se paralizan, no hay generación de empleo. Por lo tanto, la economía sufre. Por eso es que no se ha cumplido lo proyectado en el crecimiento económico cuando decían que el Perú iba a crecer 3.5, algunos, el BCR incluso fue más optimista, decía que podía crecer 4%. ¿Cuánto hemos crecido? 2.7. Y para el próximo año proyectan que podría ser 2.2 o 2.5, el mejor de los casos. Porque, como bien lo has dicho, recién se ven los efectos. Y no hay inversiones que se reactiven ni en el ámbito privado ni público. Recordemos que el año pasado terminamos con casi 20.000 millones de soles que se habían dejado de ejecutar, casi 2.000 proyectos, y que prácticamente la inacción del Estado fue terrible. Uno, porque Castillo, el expresidente Castillo, bajó totalmente la calidad del servicio público. Ministros, viceministros, funcionarios de alto nivel, prácticamente había destrozado la meritocracia. Y no solo eso, sino la alta rotación, digamos, jamás vista en la función pública, lo cual es letal para el crecimiento económico, letal para la buena marcha, para la institucionalidad y la confianza que un país debe dar ante los inversionistas. Nada era previsible en el gobierno de Castillo. No se sabía cómo iba a actuar, no se sabía qué iba a salir, no se sabía qué nuevo ministro iba a entrar. O sea, la incertidumbre total. Y eso es imposible para que sean inversiones que van finalmente a generar empleo. O sea, ¿qué inversionista va a querer comenzar a sacar adelante un proyecto cuando no sabe qué va a ocurrir de acá a una semana o a 15 días? O sea, es imposible. El inversionista no pierde, el inversionista va a tener siempre su dinero. Pero los que perdemos somos los demás, los más, ¿no? O sea, el pueblo que está buscando justamente empleo, mayores ingresos, dinamizar finalmente la economía del país. Claro. Los inversionistas grandes, no solo en minería, sino en obras de irrigación o obras, en general, digamos, general, van a otro sitio, a otros países. Por lo tanto, el Perú deja de atraer esa inversión y eso afecta radicalmente la generación de empleo y también radicalmente en la lucha contra la pobreza, digamos, en la mejora de calidad de vida de los peruanos. Y como estamos viendo, la naturaleza, por otro lado, nos está castigando, los desastres naturales, las pérdidas son también cuantiosos. Aún todavía no sabemos los daños totales. Se decía 2.000, 3.000 millones de soles de pérdida en las últimas, con el ciclón Yaku. Pero yo creo que es mucho más que eso, porque se han perdido casi 50.000 hectáreas de cultivos y también, digamos, se ha llevado bastantes pérdidas, casas, ¿no? En algunos casos. ¿Y por qué? Por falta de prevención. La prevención en el país no existe. La prevención no da votos. Siempre desde el pasado habíamos hablado que tener una política de prevención, invertir en prevención es ahorrar y ganar plata en la reconstrucción y la recuperación. El sector minero, ¿cómo se ha visto afectado? Muchos proyectos que han podido sacarse adelante se han caído, se han paralizado, mineras que han paralizado incluso sus funcionamientos, y eso ha generado pérdidas millonarias, ¿no? Sí, mira, esta semana es Trujillo, la capital de la minería peruana. Casualmente el 14º Congreso Nacional de Minería se está llevando aquí, ¿no? Hasta el día viernes. Aquí estamos analizando, discutiendo qué cosa es lo que hay que hacer para reactivar los proyectos. Mire,
4 proyectos debieron salir el año 2020, ¿ya? Por la pandemia, bueno, se entiende. 2021, que viene el cambio de gobierno, ninguno salió. 2022, ninguno salió. Estamos hablando de Yanacocha Sulfuros con 2.500 millones de dólares, Corani con 600 millones, San Gabriel con 422 y la ampliación de Antapacay, la ampliación de Las Bambas y también digamos las otras minas que fortalecen la inversión minera. Nada de eso ha salido. Si bien es cierto, el actual gobierno dice que va a destrabar proyectos. Por un lado, el ministro de Economía dice, tenemos 7 proyectos por 11.000 millones. El ministro de Energía y Minas dice 4 proyectos por casi 7.000 millones de dólares, ¿no? Pero en la realidad, los que estamos en el campo, lo que estamos viendo, no hay ninguno, excepto San Gabriel, que ya prácticamente está haciendo ya los trabajos de contratación de quienes van a construir la mina. Ahora, muchas comunidades, muchos pobladores se oponían a algunos de estos proyectos mineros. Ahora, esta oposición tiene varias aristas. Una, porque no han sido considerados. Otra, por motivaciones políticas. Y otro, simplemente porque han sido llevados por personas interesadas para generar caos. Entonces, ¿cómo poder congraciar, cómo poder lograr ese diálogo con las comunidades? Mira, en el tema de las comunidades ha habido una evolución desde el año 2020 que cayó Tambo Grande. Y yo casualmente he estado participando activamente, digamos, en el desarrollo de los conflictos. Antes eran más por temas ambientales, ¿no? Temas ambientales. Hoy casi ya un poco que se ha dejado de lado los temas ambientales. Ahora son más compensatorios. Compensatorios en que, dicen, las comunidades deben participar más, digamos, en las ganancias de la mina. Inclusive, en algunos casos quieren ser socios, accionistas. Claro que todo es posible si es que hay un consenso y si es que hay paz social, pero no puedes negociar con una amenaza o con alguien que te amenaza y dices, quiero negociar, ¿no? Como sabemos, los seres humanos, como seres humanos, sí tenemos la predisposición para dialogar siempre, porque la palabra, el diálogo será la herramienta fundamental para llegar a algún acuerdo. Ahora, pero también esto vino promovido por políticos, por actuales congresistas, ¿no? Que asusaban, exministros, que generaban toda esta inestabilidad, cosa de locos, porque mientras el precio de los minerales estaba en los picos históricos a nivel mundial, nunca antes vistos, donde el Perú podía haber hecho caja, hubiera podido, o sea, comenzar a ahorrar. No, justamente cuando el pico estaba, el precio más alto estaba en su tope máximo, en el Perú hacíamos todo lo contrario, paralizábamos minas, protestas, conflictos. Sí. Una locura total. Totalmente cierto. El 10 de mayo del 2021 el cobre llegó a su pico histórico de 10.747.50 dólares la libra. ¿Ya? Un máximo histórico. Después bajó nuevamente, después alcanzó casi esa cifra, aunque las perspectivas del cobre dicen que pronto inclusive va a costar mucho más que eso, mucho más que los históricos, y no solo eso, sino se va a necesitar mucho más cobre, porque se va a necesitar más cobre para poder, digamos, trabajar en enfrentar el cambio climático, en la transición hacia las energías renovables. Así que vamos a trabajar mucho más en cobre, y el cobre se va a hacer un material muy importante. Claro que vienen otros también, ¿no? En ese sentido, yo creo que todavía tenemos unas buenas reservas. Si somos inteligentes, yo digo siempre, el cobre puede financiar el desarrollo del Perú. Pero si hay conflictos, si hay zancadillas, entonces pues la misma historia de siempre lo que va a pasar en el Perú, ¿no? De ver siempre oportunidades perdidas. El Instituto Peruano de Economía, o Macroconsult, hizo un estudio allá por el 2015, cuando no salió Conga y Tea María en el 2011 con Humala, porque detrás de eso habían varios proyectos que no salieron. Entonces el Perú en esa época había perdido 67.000 millones de dólares. Son cifras grandes. Y bien dices, Carlos,
que sí se hubiera podido ahorrar, sí se hubiera podido, decimos, hacer más caja para poder atender a veces estas contingencias que se presentan como el fenómeno del Niño o algún otro desastre natural. El Perú siempre va a necesitar dinero, pero a veces los peruanos no pensamos, pues, no pensamos en que nos beneficia, ¿no? Por eso el trabajo es realmente, digamos, titánico el que hay que hacer para convencer a la población, a las comunidades, ¿no? Y que también las comunidades sirvan, digamos, sean beneficiados en el progreso. Pero también, Carlos, lo que ha pasado es que la corrupción y la incapacidad, siempre presentes, ¿no?, en los aparatos del Estado, no han permitido utilizar todos los ingresos fiscales que han sido valiosos en todas estas últimas 2 décadas. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con tanta plata que ha ingresado? Estamos hablando de casi 150.000 millones de soles. Y en esta década yo he estimado que ese monto puede ser solamente en esta década, no solo como casi equivalente a las 2 últimas décadas. Uno, porque los precios van subiendo o van a subir, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en el año 2000, el año pasado. Se ha logrado la cifra histórica de 17.000 millones de soles de ingresos fiscales provenientes de la minería. ¿Qué hacer de acá en adelante? O sea, ¿cuál debe ser la política de Estado que tiene que implementar el gobierno de Dina Boluarte? Ella finalmente es la jefa de Estado, ¿no? Entonces ella tiene que imponer ese orden que tanto se requiere. Pero ¿cómo hacerlo? Tiene que hacer que exista el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Pero si no tiene un equipo de trabajo de buenos ministros, buenos técnicos, funcionarios probos, que tengan la autoridad para hacer cumplir la ley, no va a pasar nada. Estamos todavía con un país como un anestesiado o un statu quo que parece que todavía está funcionando con piloto automático. No hay ninguna, digamos, visión. Se habla, por si acaso, hay que decirlo claro. Tenemos un buen ministro de Economía, Alex Contreras, que viene de las canteras mismas, ¿no?, del Banco Central de Reserva. Un economista, él dice, con Punche Perú vamos a destrabar proyectos. Vamos a destrabar los proyectos públicos paralizados por casi 20.000 millones de soles. Vamos a destrabar 7 proyectos por 11.000 millones de dólares. Pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué es lo que, como preguntas, y bien hecha la pregunta, qué hacer? Entonces necesitamos pues un gobierno proactivo, un gobierno que también tenga la fortaleza de hacer cumplir. Y también la comunicación, muy importante, Carlos. Creo que los gobiernos, si no tienen una buena estructura y potencia comunicacional, no se hace entender a la gente. La gente tiene que ser... Y hemos visto en muchos gobiernos de Latinoamérica que tienen una potencia comunicacional para poder, digamos, hacer entender a la gente qué es importante, qué no. En este caso, la economía es súper importante porque nos permite atender las necesidades. Y hoy más que nunca, no malgastar el dinero, eliminar la corrupción para que el dinero llegue a la gente, llegue, ¿no? Como digo, en pocas palabras, cómo funciona la macroeconomía, pero la microeconomía no funciona. Ese crecimiento, ese que hemos tenido, no ha llegado pues a las grandes mayorías todavía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente el Estado no está haciendo su trabajo. ¿Por qué no está haciendo trabajo? Porque el Estado es incapaz en toda su extensión. Y estamos hablando de Estado desde los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los congresistas. ¿Ya? Y además, el fracaso rotundo de la descentralización, que ha creado más grande el Estado, cacicazgos, líderes locales, que muchos de ellos han nacido o han salido oponiéndose a la minería. En todas las zonas mineras surge alguien que se opone a la inversión, que se opone a la mina, es el que salta a la notoriedad y la gente dice, sí, ese es nuestro líder, nos va a defender. Sale elegido y al final
no sabe qué hacer, porque no se ha preparado para gestionar desarrollo. Ejemplos miles. Pedro Castillo creo es el más emblemático, ¿no? Totalmente. Ejemplos miles y Pedro Castillo, reiteramos, es el más emblemático de la ineficiencia y la corrupción que existe en nuestro país. Totalmente. Y de ese gobierno ahora estamos pagando estas consecuencias. Y miren, estamos pagando las consecuencias en un contexto terrible como el fenómeno del Niño. Estamos gastando las reservas que aún nos quedan. El Congreso acaba de aprobar una extensión adicional, pero ojo, lo que se pueda venir a fines de año o a principios del próximo año con este gran Niño puede ser terrible para el Perú si es que coge un país económicamente debilitado. Es por eso la importancia de fortalecer la minería, que es la que genera recursos. Los fondos de la minería permitieron afrontar, por ejemplo, mientras todos cerraron, toda la actividad económica cerró, la minería siguió trabajando y con los recursos que ya había generado previamente nos permitió afrontar de cierta manera el tema de la pandemia. Pero ahora con una minería totalmente golpeada, con una minería que ya desconfía si invierte en el Perú, con una crisis social, con una crisis climática como la del fenómeno del Niño, el Perú puede verse ahí sí acorralado completamente. Sí, ¿no? Casualmente la minería en plena pandemia también ha demostrado ser muy colaborativo, que no ha sido reconocido totalmente. Muchas empresas pusieron plantas de oxígeno, ayudaron con suministros médicos en todas las localidades y creo que se ha comportado a la altura de las circunstancias, ¿no? Algunas más que otras, obviamente, ¿ya? Y luego ha seguido trabajando para poder generar, ¿no?, economía, también seguido de la agroexportación. La agricultura también sí ha sido clave para poder, digamos, seguir sobreviviendo en política económica. También vamos a decir que la agroexportación, Carlos, nunca ha parado. Ha seguido creciendo, y ya pasamos los 10.000 millones de dólares del año pasado. Realmente eso es un milagro, 10.000 millones. Y con eso, obviamente, la minería en mayor grado y la agroexportación en segundo grado están soportando en este momento, apoyando digamos, la economía del país. Efectivamente, esperemos que todo esto cambie, esperemos que el Perú se enrumbe a un buen camino, pero bueno, depende ya de nuestros políticos. Señor Rómulo, le agradezco muchísimo. Por último, mi querido Carlos, vayan a visitar a Conamín, al local del TecSub, para que vean los adelantos tecnológicos, las exposiciones de los fabricantes, los proveedores de servicios, ¿no?, y las empresas que ofrecen sus productos, para aprender de minería. Porque la minería está en todo, y eso hay que ver desde un punto de vista holístico. La minería está en nuestras vidas. Todo lo que tenemos, todo lo que usamos, viene de la minería. Y junto con la agricultura, porque el hombre al empezar su existencia tuvo que recurrir a la minería para poder labrar la tierra, para hacer sus herramientas, para la guerra y todo eso. Eso que hay que entender, lo que agro y minería están juntos siempre en nuestra vida. Señor Rómulo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Rómulo Mucho estuvo con nosotros, ex viceministro de Minas, también pues político, empresario y bueno, se encuentra en Trujillo, en Perú. Como bien dijo el señor Rómulo Mucho, el cobre, por ejemplo, lo tenemos en todo, en estos sistemas, las cámaras, en todo lo que nosotros podemos tener, ¿no? Y Chile es la estrella en el mundo de la producción de cobre. El año pasado produjo 5.3 millones de toneladas métricas finas de cobre. Perú es el segundo productor, pero estamos bien abajo, con 2.4 millones de toneladas métricas de producción de cobre. Podemos